Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea. Como saben, este mes de abril de 2026 hemos decidido dedicarlo a la Guerra de Liberación, especialmente al último capítulo, es decir, a abril de 1945, a lo que sucedió hace 81 años. Comenzamos el mes con un video dedicado a la vida de Mussolini en su último año. Y poco más de existencia. Luego nos enfocamos en la República Social Italiana, en sus orígenes, su naturaleza, su peculiaridad, su final. Hoy llegamos a un tema que seguramente será muy debatido, incluso entre ustedes que nos siguen. De hecho, la Guerra de Liberación, desde el 8 de septiembre de 1943 hasta el 25 de abril de 1945, ¿puede definirse como una guerra civil? Hoy, con este video, también cerramos otra miniserie que tenemos en marcha. Hace meses, que justamente trataba la pregunta de si fue o no una guerra civil dentro de la Europa ocupada por los nazis, con los distintos movimientos colaboracionistas, con los diferentes estados títeres. Y llegamos a una conclusión. ¿Cuándo se habla de guerra civil? Empecemos poniendo estos límites, solo para entender en qué ámbito nos estamos moviendo. Entonces, hablamos de guerra civil cuando dos partes dentro de un mismo estado se disputan el poder legítimo. Imaginen una democracia cualquiera, dentro de la cual una parte política decide tomar las armas para derrocar al gobierno en turno, de manera violenta, es decir, sin pasar por los instrumentos democráticos. Está claro que dentro de una guerra civil se forman dos o más gobiernos. Todas las partes invocan la legitimidad, pero ofrecen ante todo una autonomía política y militar. El conflicto, como es obvio, es principalmente interno. A veces puede haber también una pequeña intervención extranjera, como ocurrió en la Guerra Civil de España. Pero el control de las tropas y la capacidad de actuar en el campo, empezando por la estrategia de los generales, compete exclusivamente a la parte interna involucrada. El punto clave de todo esto es este: autonomía y legitimidad de las partes en conflicto. Si miramos toda la historia humana, tenemos muchos ejemplos de guerra civil. Piensen en la guerra civil en la antigua Roma, cuando Cayo Julio César cruza armado el Rubicón y abre un pequeño pero sangriento capítulo de la historia de la tardía República, en el que él y Neopompeyo se enfrentan con las armas en la mano. No es el único ejemplo. Piensen en la Guerra Civil estadounidense, también llamada Guerra de Secesión. En ese caso, una parte de los Estados Unidos de América, decide separarse, es decir, salirse de la Unión, por una cuestión política y sociológica, también de método. De ahí surge un conflicto fuerte, con consecuencias, cicatrices dentro de la sociedad estadounidense, cicatrices que se curarán más de un siglo después, pero que en ciertos aspectos aún hoy son visibles. Eso también es un clásico. También se puede hablar de guerra civil dentro de la Revolución Rusa. La guerra entre los rojos y los blancos, entre los bolcheviques y los mencheviques, también es una demostración de ello, aunque también ahí hubo una pequeña intervención extranjera. Algunos cuerpos de expedición, el financiamiento garantizado por las potencias de la Entente a los mencheviques. Pero también en ese caso, las decisiones estratégicas son perfectamente autónomas por parte de los comandantes de ambos bandos. Finalmente, ya lo hemos dicho, la Guerra Civil Española, que estalla en julio de 1936, dura casi 3 años y ve al gobierno legítimo republicano enfrentarse al levantamiento, al pronunciamiento de los generales, los nacionalistas. También ahí hay una intervención extranjera de ambos bandos. Los nacionalistas son apoyados por los regímenes totalitarios de derecha, específicamente por la Alemania nazi y la Italia fascista, además de un pequeño contingente irlandés y el apoyo del Portugal de Salazar. Por otro lado, está la intervención soviética a través de armas, municiones, asesores militares y el fenómeno de las brigadas internacionales. Queda el hecho de que la Guerra Civil Española también es de hecho una guerra civil, ya que ambas partes en conflicto no permiten un control directo o dirigido externamente por parte de actores extranjeros. Lo que importa siempre es la autonomía y la legitimidad de ambas partes. ¿Por qué este preámbulo? Porque debemos entender lo que sucedió en Italia. Después del 8 de septiembre de 1943, cuando la EIAR, la entidad radiofónica, difunde por la noche el comunicado del mariscal Badoglio, que anuncia el armisticio corto de Cassibile, Italia se divide. Peor aún, Italia es ocupada. La Alemania nazi, que ya había preparado una operación de ocupación,
Después de la caída de Mussolini, el 25 de julio de 1943, pone en marcha sus propios planes y en pocos días ocupa gran parte. Pero esto no significa que el gobierno italiano desaparezca, o que ya no exista, o que no exista un Estado italiano. Lo que se llamará el Reino del Sur, de manera informal, es la continuación directa del Reino de Italia, el traslado del Ejecutivo a Apulia. No es más que el intento de continuar la perpetuación del poder romano por parte del monarca, es decir, de Vittorio Emanuele III, y del gabinete Badoglio. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Al menos hasta finales de septiembre de 1943 nada. Solo la ocupación alemana. Pero algo cambia con el nacimiento, como vimos en el video anterior, de la República Social Italiana, encabezada por Benito Mussolini. Pero eso lo vimos hace pocos días. La RSI no es un Estado soberano, no es un Estado que haya nacido espontáneamente. No es un intento, llevado a cabo de manera autónoma por parte del viejo partido fascista, de volver al poder. Armas en mano para reclamar la legitimidad, y sobre todo el poder frente al Estado. La RSI no es más que un Estado títere, bajo control alemán. Depende militarmente de las Fuerzas Armadas alemanas. Las decisiones políticas fundamentales están subordinadas a los deseos de Alemania. El territorio mismo no está bajo el control directo de la RSI. De hecho, parte del territorio italiano es cedido a Alemania. Piensen en Friuli, en Venecia Giulia, en Istria, en Belluno, en Trentino, en Alto Adige. Todas son zonas que son anexadas al Reich alemán. Entonces, la RSI no tiene ninguna autonomía, ninguna capacidad de presentarse como un Estado legítimo y autónomo. Dentro de la RSI, en el territorio nominalmente bajo el control de la RSI, pero en realidad ocupado por los alemanes, se desarrolla el movimiento partisano, un movimiento muy heterogéneo, compuesto por formaciones que responden a diferentes partidos, a diferentes comandantes, que actúan en territorios muy distintos, pero es un movimiento que tiene un objetivo claro, a través de la lucha contra el ocupante extranjero y sus títeres, es decir, la RSI. Busca restablecer un Estado italiano libre e independiente. En esto, el movimiento partisano se conecta naturalmente con el gobierno legítimo del llamado Reino del Sur y con los aliados que ya han desembarcado, primero en Sicilia, todavía en el verano anterior, luego posteriormente desde el resto de la península, para avanzar hacia el norte y favorecer la liberación. Por eso precisamente se llama Guerra de Liberación. Son rasgos típicos, distintivos. Si hubiera sido una guerra civil, no habríamos visto el nacimiento de la RSI subordinada a los deseos de Hitler. No habríamos visto que algo inexistente surgiera solo gracias a la voluntad de un dictador extranjero. Y probablemente tampoco habríamos visto el movimiento partisano. Es cierto que dentro de las Fuerzas Armadas, en la RSI, italianos lucharon contra otros italianos. Pero, ¿cómo fueron realmente las cosas? Los Repubblichini, como se llama informalmente a los soldados de la República Social Italiana, operaban dentro de un sistema de ocupación extranjera. Además, nunca operaban en primera línea, sino solo en operaciones detrás de las líneas, de redadas, de policía, de represalia, de represión. Los Repubblichini estaban formalmente subordinados a los intereses alemanes. No tenían ninguna autonomía, ni siquiera en el ámbito puramente militar, ni siquiera de maniobra. Entonces, ¿cómo se puede definir esto como un enfrentamiento entre dos Italias equivalentes? El Reino del Sur, a partir de finales de 1943, comienza a reorganizar fuerzas armadas autónomas, aunque también con roles secundarios, que se basan en las antiguas unidades. Esas unidades que lograron escapar de la captura, la destrucción, el desarme por parte de los partisanos, los alemanes, y que son rearmadas principalmente con material estadounidense o inglés, y que contribuyen de manera colateral a la liberación. No se puede hablar de un enfrentamiento entre dos Italias equivalentes, si así fuera. Las fuerzas de la RSI y las del Reino del Sur se habrían enfrentado, al menos en una ocasión, en campo abierto, en una batalla campal. No fue así, a diferencia, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, en la que republicanos y nacionalistas se enfrentaron y combatieron en varias ocasiones, a veces incluso con la participación directa de las potencias extranjeras involucradas. Pero principalmente se produjeron enfrentamientos entre republicanos y nacionalistas.
Aquí, en cambio, los enfrentamientos son marginales, son de retaguardia. Los hombres de la RSI actúan solo contra la guerrilla. Los partisanos, que no son tropas regulares, aunque después fueron asimilados a las tropas regulares. No puede haber una verdadera guerra civil si una de las dos partes no es soberana, sino que depende completamente de una potencia ocupante. En otras palabras, ¿cómo se puede definir como guerra civil si uno de los dos estados beligerantes no es legítimo? No nació de manera espontánea, no es autónomo, no es capaz de mantener una vida propia, ni siquiera es capaz de mantener un mínimo de integridad territorial. ¿Cómo se puede hablar de guerra civil si una parte del país involucrado en esta supuesta guerra civil está ocupada por una potencia extranjera? Por una potencia extranjera, con sus propias fuerzas armadas, contra las cuales los ciudadanos toman las armas para rebelarse. Estos son principios, preguntas básicas en nuestro razonamiento. Hay que decir que algunos historiadores, a lo largo de los años, casi han querido reescribir la historia de la Guerra de Liberación, hablando de guerra civil, afirmando una especie de triple dimensión del conflicto. Hay una guerra patriótica contra el nazismo, una guerra de clases, es decir, una dimensión social y política, y finalmente la guerra civil entre italianos, hablando simplemente de los enfrentamientos entre partisanos y hombres de la RSI. Pero todo esto no es sostenible en absoluto, porque falta un principio, el principio de autonomía por parte de la RSI. La resistencia, por ejemplo, por más fragmentada que estuviera, por más que estuviera organizada en formaciones muy distantes entre sí, tanto geográficamente como a nivel cultural y político, gozaba de una legitimidad moral, además de política. De hecho, la resistencia tenía el imprimatur de una posibilidad de combate garantizada también por el Reino del Sur. Muchos comandantes partisanos eran exoficiales del Reino de Italia, del Ejército Real. Otros comandantes partisanos habían sido políticos antes del fascismo o en la clandestinidad durante el fascismo. Esto hace entender cómo, efectivamente, las formaciones partisanas, aunque teóricamente irregulares, tenían su propia dignidad y autonomía, cosa que las formaciones de la República Social Italiana no tenían. El conflicto no puede definirse entre comillas, hermanos iguales. Hay otro aspecto que debe evaluarse. El reclutamiento de las fuerzas combatientes era muy diferente. El reclutamiento partisano era básicamente voluntario. Los partisanos nunca recurrieron al reclutamiento obligatorio, también porque no podían. Se iba a combatir con los partisanos porque se creía en una causa. El Reino del Sur, con su propia legitimidad, con un gobierno autónomo, además del reconocimiento internacional, también tenía la capacidad de llamar a las armas de manera autónoma. Las fuerzas de la República Social Italiana, en cambio, se basan esencialmente en tres factores diferentes. El primer factor es el factor ideológico. Algunos de los integrantes, principalmente las Bande Nere, son fascistas. Son los herederos, o los restos, de las formaciones de la milicia, la que había sido el cuerpo armado del partido fascista durante los 20 años. Otras formaciones son reclutadas a la fuerza. Se publican varios edictos para el llamado a las armas, amenazando, en caso de no responder, con la ejecución. Todo esto hace entender que la adhesión realmente espontánea a las Fuerzas Armadas de la República Social Italiana era mínima, marginal. Hay un tercer tema que abordar, el de los IMI, internados militares italianos. Esos cientos de miles de soldados capturados por los alemanes, desarmados por los alemanes y deportados a Alemania, a campos de prisioneros. Varios oficiales que habían decidido alinearse con Mussolini, o al menos al lado de los alemanes, recorrieron los campos de prisioneros para convencer a la tropa allí recluida de ir a combatir de nuevo por Mussolini. La respuesta, ya la hemos visto otras veces, fue prácticamente unánime. Encuentro poquísimos atraídos más por las promesas de libertad, de comida mejor que la del cautiverio, y la posibilidad de volver a vestir un uniforme. Como decíamos, la gran mayoría dijo que no. Ejercieron una resistencia pasiva, silenciosa y firme, ante un estado títere como la RSI, declarándose así todavía súbditos del Reino de Italia. Prisioneros de guerra de los alemanes, pero pertenecientes a las Fuerzas Armadas del Reino de Italia. Y entonces, tomando partido, no a nivel de guerra civil, sino de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no reconocían la legitimidad de la RSI como un gobierno auténtico al que jurar lealtad.
y por el que luchar y eventualmente morir. La reacción de los Simi debería dejar muy claro que no fue una verdadera guerra civil. Luego está también la cuestión de la 29ª División de las Waffen-SS, que antes era la Legión SS italiana. Una formación combatiente que fue reclutada simplemente por dinero y que tuvo la particularidad de un número enorme de suboficiales y oficiales y un número reducido en proporción de tropa, debido simplemente a la desigualdad de los sueldos. Era mucho más conveniente el sueldo de oficial, por lo que dentro de la Legión SS italiana había muchos más oficiales que tropa, porque la capacidad de ser reclutado, contando con un título de estudios o con experiencia militar, daba la posibilidad de escalar rápidamente la jerarquía. Básicamente, la Legión SS italiana, luego la 29ª División de las Waffen-SS, no era más que un ejército mercenario. Así que llegamos a nuestra conclusión. Hemos visto en los otros episodios de la miniserie que llamamos Civil War, guerra civil. Otros ejemplos. En Francia, después del armisticio de 1940, nació Vichy, el Estado francés, lo que se llamó el Estado francés. El Estado dirigido por el mariscal Pétain, pero al mismo tiempo también se había consolidado la Francia libre de Gaulle. Sin embargo, en Francia, a pesar de que este enfrentamiento fue muy intenso durante más de 2 años, y luego continuó aún más, a pesar del final sin gloria de Vichy. Hasta 1944, nadie en Francia habla de guerra civil. ¿Por qué motivo? Se los dejo a su imaginación. Porque nadie reconoció una verdadera legitimidad internacional y una verdadera autonomía al régimen de Vichy, que básicamente estaba completamente subordinado a los deseos de Berlín. Hemos visto el caso de la ex Yugoslavia, que se desintegró, con muchas formaciones distintas. Los Ustasha y los Domobranci al lado de los nazis, las formaciones partisanas de Tito, pero también las formaciones de los Chetniks del general Mikhailovich. Lo que podría parecer un cuadro de guerra civil es en realidad más un cuadro de guerra étnica y de principios. Pero aún hoy, en ninguno de los estados de la ex Yugoslavia se invoca la idea de guerra civil por lo que ocurrió entre 1941 y 1945. Y debe haber una razón para eso. Hemos visto los ejemplos en el norte de Europa, en Dinamarca, donde incluso el gobierno danés permaneció formalmente en funciones durante mucho tiempo. Incluso el embajador en Washington desobedeció las órdenes, entregando Groenlandia y Islandia, por un cierto periodo, a la administración estadounidense. O el ejemplo noruego, ese primero entre todos los colaboracionistas, Vidkun Quisling, un nombre que se ha convertido en símbolo del colaboracionismo. Sin embargo, incluso en ese caso, los noruegos no hablan de guerra civil, a pesar de que Quisling contaba con el apoyo de sus legiones de fieles, y a pesar de que algunos noruegos se pusieron del lado de los invasores alemanes. Pero se podría seguir hablando, mencionando a León de Grelle en Bélgica, o a la Legión Flamenca, o incluso a los colaboracionistas en la Unión Soviética, en los estados bálticos, en Ucrania. Incluso se podría hablar de Monseñor Józef Tiso, el sacerdote católico que fue puesto como jefe del primer estado títere nazi, Eslovaquia. En ninguno de estos casos se habla de guerra civil. Entonces, ¿por qué en Italia durante mucho tiempo, y todavía hoy se escucha esta expresión de guerra civil? Es simplemente un intento de poner al mismo nivel a quienes lucharon por la libertad, sufrieron por la libertad y murieron por la libertad. Quienes incluso aceptaron la prisión durísima en los campos alemanes por la libertad. Con esos pocos que, por diferentes intereses, siguieron a un régimen títere. Se intenta poner al mismo nivel situaciones muy diferentes, pero si lo miramos bien, observando con mucha atención lo que es la historia, en todos sus pliegues, en todas sus facetas, uno se da cuenta de que no fue una verdadera guerra civil. ¿Queremos resumir los motivos? Ante todo, el factor decisivo fue una ocupación extranjera. No hubo un intento armado por parte del partido fascista de derrocar al gobierno. Si la RSI hubiera surgido después del 25 de julio de 1943 de manera autónoma, intentando liberar de inmediato a Mussolini, que había sido depuesto, desencadenando un conflicto interno en el Reino de Italia, entonces sí podríamos hablar de una guerra civil. Pero no fue así. Luego, como dijimos, la RSI no era un sujeto autónomo. No lo era en nada. Siempre estaba subordinado a los alemanes,
ya fuera por motivos estrictamente militares, por motivos políticos, incluso por motivos económicos y diplomáticos. No había ningún margen de autonomía. Finalmente, el conflicto entre las partes. No se presumía la voluntad de la RSI de tomar todo el territorio nacional y moldearlo a su antojo. También porque parte del territorio nacional o estaba controlado por los aliados, o peor aún, había sido cedido por la RSI al control total, al 100% alemán. Era solo una lucha de supervivencia de la RSI como estado títere. El verdadero objetivo, por parte del Reino del Sur, de los partisanos, de los aliados, era la liberación nacional. Así que hoy, aunque todavía hay quien repite esta historia de la guerra civil, pero solo simplemente para tratar de avalar una tesis tambaleante. El simple hecho de que unos italianos hayan combatido contra otros italianos no puede, no es suficiente. Para definir lo que ocurrió entre el 8 de septiembre de 1943 y el 25 de abril de 1945 como una guerra civil. Fue una guerra de liberación. Una guerra de liberación de un ocupante que había elegido rodearse, apoyarse en lacayos locales, quienes no eran libres. Eran simplemente esclavos de las circunstancias y del propio ocupante. No había autonomía. No hubo una verdadera guerra civil. No la hubo. Y no se puede hablar de una guerra civil, por mucho que se diga. Lo sé, siempre habrá alguien que intentará negar la evidencia y presentar tesis y discusiones en sentido contrario. ¿Quieren intentarlo? Háganlo. También podríamos discutirlo. ¿Por qué no? El hecho es que hoy les he dado algunos elementos. Elementos claros. Elementos irrefutables. Sobre la razón por la que no podemos hablar de guerra civil. Por hoy, aquí terminamos. Pero nuestra miniserie dedicada a la liberación no termina. En unos días abordaremos otro tema. Un tema relacionado con el nacimiento de la República. Pero no hablaremos del referéndum del 2 de junio de 1946. Hablaremos de un evento que sentó las bases y echó las raíces de la Italia democrática, para el regreso de la democracia a nuestro país. Tal vez ya lo hayan adivinado, pero no les digo más. Nos vemos en el próximo episodio de nuestra miniserie.